Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga ahí donde están. Todos los que están ahí conectados por YouTube. Vamos a ver lo que dice la palabra de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Y el tema en que vamos a tocar hoy es el tema los que habitarán en el monte santo de Dios. Porque nosotros, hermanitos lindos, hermosos, tenemos que estar preparados para habitar con el Señor. Y por eso estamos todos nosotros, aquellos que hemos conocido al Señor, luchando por la salvación de nuestras almas y haciendo lo correcto delante del Padre para que todo nos salga bien y podamos verlo algún día cuando estemos en su presencia. Pero vamos a hacer una breve oración por cada uno de mis hermanitos. Oh Padre amado, en el nombre de Yeshua HaMashiach, cubra a mis hermanos, a todos los que están aquí en este momento sintonizados para oír esta prédica con tu sangre preciosa, Jesús. Espíritu Santo, toma el control de sus corazones y su mente para que ellos puedan, Padre amado, recibir la palabra con mansedumbre, puedan tener el entendimiento de la palabra en el nombre de Jesús. Padre amado, te lo pedimos, te damos gracias, provee cada necesidad y cada situación por las cuales mis hermanitos en este momento estén pasando, Padre. Tú suplas sus necesidades, los bendigo en tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver lo que dice la palabra que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el Salmo 15. Los que habitan en el monte santo de Dios, hermano. En este salmo, hermano, nosotros vamos a ver las características de aquellos que van a habitar en el monte santo de Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor para su iglesia? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Porque Dios pide un corazón humilde, un corazón limpio, un corazón puro. Dios quiere que nosotros entremos en su presencia, hermano, cuando vayamos a orar, cuando le estemos buscando, que nuestros corazones estén preparados, hermano, cuando vamos a buscar al Señor en su presencia. El Señor nos habla aquí en este salmo, ¿quiénes son los que van a habitar en el monte santo de Dios? Dios quiere que nosotros cada día, que nosotros veamos en esta tierra, hermanos, nos santifiquemos cada día más, hermanos, para poder verlo a Él. Sabemos que estamos viendo un tiempo duro, un tiempo difícil, donde la iglesia en este momento se ha contaminado mucho. Pero todavía queda un pequeño remanente que no han doblado las rodillas delante de los Baales y no se han contaminado con este mundo. Y Dios nos hace una advertencia aquí en el Salmo y nos especifica quiénes habitarán en el monte santo. Por eso nosotros tenemos que leer, escudriñar la palabra, porque ella tiene vida eterna. Ella es el que nos habla de Dios. Ella es el que nos dice el manual de nuestras vidas, cómo debemos vivir nuestra existencia para poder vivir una vida eterna con el Señor. Pero vamos a ver lo que dice su palabra, que se lee en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, Salmo 15, dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Mira la pregunta del salmista, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Dice, ¿quién morará en tu monte santo? Y aquí responde, dice, el que anda en integridad. Qué importante es tener integridad, dice. Y hace justicia. Es decir, que los que andan en integridad y hacen justicia habitarán en el monte santo de Dios, dice la palabra. Habla verdad en su corazón. Aquellos que hablan verdad en su corazón habitarán en el monte santo de Dios. Así que nosotros, hermanos, tenemos que echar fuera todo espíritu de mentira, porque a Dios no le agrada. Dice el versículo 3, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. Aquí tenemos que trabajar un poco, hermano, porque a veces nosotros caemos en cosas feas, hermano, cuando estamos hablando, comentando, y a Dios no le agrada y tenemos que mejorar la conducta con respecto a la lengua de juzgar y hablar de los demás. Dejémosles mejor el juicio a Dios para que Él sea el que juzgue el día del juicio. Dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. Es decir, aquellos que no admiten reproche alguno, no participan cuando están hablando de su vecino. Tenemos que prepararnos nosotros en esta área. Cuando ustedes vean que las personas empiezan a hablar y comentar de otro, tratar de no participar en hablar de nadie, hermano. Dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Es decir, aquellos que desprecian todas las cosas que son malas y abominables para Dios, pero honra a aquellos que le temen a Jehová. Entonces, cuando nosotros honramos a esos hermanos que le temen a Dios, a esos hermanos que de verdad son humildes, que son mansos, que viven la palabra de Dios, a Dios le agrada que nosotros honremos a ese tipo de personas. Dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es decir, aquella persona, hermano, que no cambia su forma de ser, aquella persona que es constante en su manera de ser, en su manera de pensar, hermano, Dios le agrada que nosotros siempre estemos
enfocado, hermano, en la palabra, enfocado en lo que Dios le agrada, cómo vivir nosotros una conducta que le agrade a Dios. No importa, hermano, lo que nosotros podamos ver. Estamos viviendo un tiempo duro, que estamos viendo mucha corrupción, mucha inmundicia, mucha situación fea, que nuestras almas se afligen cuando nosotros estamos viendo todas esas cosas, todo lo que se está viviendo, hermano, a veces hasta en la familia, pero nosotros sabemos que si nosotros nos mantenemos en una conducta justa, una conducta íntegra, una conducta de respeto, una conducta intachable delante de la presencia de Dios, nosotros vamos a habitar en ese monte, hermano, porque la palabra de Dios no puede volver vacía sin producir efecto para aquellos que Él ha enviado, hermano. Dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Así que no debemos cambiar. Nuestra conducta debe ser siempre la misma. En levantar, en acostar, no tener doblez de corazón, hermano. Porque a veces, hermano, nosotros decimos que somos cristianos y que amamos a Dios, pero nosotros tenemos doblez de corazón. Somos hipócritas, a veces somos falsos. Hermano, a Dios no le gusta la hipocresía, no le gusta la falsedad, no le gusta la gente de doble ánimo. La gente que hoy estén diciendo aleluya, mañana tienen un problema y se desaniman. No, Dios le gusta la inconstancia. Al Señor nuestro Dios es un Dios bueno, un Dios que visita la maldad de los padres de la primera y la cuarta generación, pero hace misericordia de aquellos que se arrepienten y buscan su nombre. Hermano, tenemos que vivir una vida que le agrada a Dios para poder residir en el monte santo de Dios. Dice: quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Es decir, que lo que es quien su dinero no dio usura. A veces, hermano, vemos personas que han conocido a Dios y prestan un dinero y después quieren que le den más de lo que prestó. Eso a Dios no le agrada. Si tú le vas a hacer un bien a tu hermano, usted le presta $20, usted debe recibir los $20. No poner un precio de más porque tú le estás prestando eso, porque eso no le agrada a Dios. Entonces dice: ni contra el inocente admitió cohecho. Es decir, cuando uno admite contra el inocente acusándole de algo que no ha hecho, a Dios no le agrada eso, hermano. Cuando tú no participas, tú no admites que se le haga algo a alguien que es inocente. Dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Es decir, que si nosotros nos mantenemos, como dice esta palabra en el Salmo 15, dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Que no se haya mentira en nuestras bocas, como dice la palabra. ¿Quién va a habitar en el tabernáculo de Él? ¿Quién va a morar en su santo monte? Todas aquellas personas que andan en integridad, las personas que hacen justicia, las personas que hablan verdad en su corazón. Es decir, que no están hablando mentiras, que hablan verdad en su corazón. Aquellos que no calumnian con la lengua, aquellos que no le hacen daño al prójimo, hermano. El que no admite, hermano, reprocha a algunos contra sus vecinos, es decir, que no comparte los chismes que te estén hablando de algún vecino. Aquel cuyo el vil es menospreciado, pero honra a aquellos que honran a Jehová. Es decir, que tú desprecias aquello malo que hacen la gente, pero honras a aquel que vive la palabra de Dios. Qué bendito es este nombre de Jesús, que nos deja la palabra para que nosotros podamos vivir conforme a ella. Dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es decir, que son las personas que son constantes, que tienen su manera de pensar, que tienen su conciencia limpia, que saben que no se desvían ni a la derecha ni a la izquierda, que solamente están buscando el rostro de Dios y miran solamente a Dios. Hermano, dice: quien su dinero no dio usura. Ya entendimos que la usura es cuando tú prestas y recibes más de lo que prestas. Eso no le agrada a Dios. Ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Es decir, que no va a resbalar jamás. Si nosotros nos mantenemos en esta conducta que dice el Salmo 15, nosotros no vamos a resbalar. Vamos a tener al Señor a nuestro favor. Vamos a orar y el Señor va a escuchar nuestras oraciones y va a contestarla, hermano. Porque a Dios le agrada la integridad del corazón. A Dios le agrada la mansedumbre. A Dios le agrada la humildad. A Dios le agrada que seamos íntegros en todo, con un corazón recto. Y vamos a vivir en el monte santo de Dios. Tenemos que perfeccionarnos, hermano. Estamos en la tierra para que nosotros crezcamos, para que demos frutos que abunden en nuestras cuentas. El Señor es hermoso. El Señor nos da su palabra para que vivamos en armonía. Sabemos que todo lo que vemos está duro alrededor de nosotros. Tenemos que enfrentar situaciones duras, pero no desviarnos, mi hermano, del camino que Dios ha trazado para sus hijos. Porque vamos a sufrir menos cuando vivimos la palabra. Cuando nos salimos de la palabra,
sufriremos mucho. Vamos a sufrir derrota, a tener sufrimientos, hermano, en el sentido de que vamos a hacer cosas que no convienen. Pero si nos mantenemos en la palabra, hermano, nosotros vamos a recibir el pronto auxilio de Dios, la fuerza de Dios. Y vamos a salir adelante. Porque dice la palabra que es mejor habitar en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos, hermano. Los dejo con esta palabra, los dejo con esta meditación. Espero que ha sido de bendición y de provecho para todos ustedes, mi hermanito. Pero mediten en los salmos, mediten en la palabra, porque ella es la que nos da vida eterna. Te bendigo, mis hermanitos, ahí donde quiera que tú estés. Te mando mi bendición y deseo de verdad que todos podamos habitar en el monte santo de Dios. Te amo, hermano mío. Shalom.